Buenas tardes, respetada profesora Milagro Navarro. El día de hoy el grupo conformado por la compañera Ailín Pineda, Dainelli Mendoza, Einer Villagra, Gerald Cerdas, Michael Fernández y mi persona César Morales, tenemos el placer de exponerle la segunda parte que conlleva una investigación. Bien, como primer punto, el día de hoy les estaré hablando sobre un tema fundamental en cualquier estudio, el cual es la población. Eh, la población, si bien como su concepto se define como el conjunto total de elementos, ya sean personas, objetos o instituciones, que comparten una o varias características específicas y que son el objeto de nuestro estudio. Es decir, en otras palabras, el universo al que queremos aplicar los resultados de nuestra investigación. Dicho esto, dentro de ejemplos de la población tenemos una población puede estar conformada por los estudiantes de secundaria de una ciudad, las empresas recicladoras de un país, los médicos especialistas en cardiología de un hospital o incluso los habitantes de una comunidad rural. Todo depende del enfoque y los objetivos del estudio. Dicho esto, también podemos clasificar la población. Ella se clasifica en población finita e infinita. La población, dentro de la primera distinción de la población infinita, eh, es aquella que podemos contar o delimitar con precisión. Ejemplos de ellas son como los estudiantes matriculados en una universidad. En cambio, una población infinita es aquella tan grande o determinada que resulta imposible de contar con la exactitud, como las gotas de lluvia que caen durante un año. Eh, También podemos decir, para aclarar dentro de este concepto, que si hablamos de pacientes registrados en una clínica durante el 2024, tenemos una población finita. ¿Por qué? Porque si hablamos de bacterias de un litro de agua sucia, estaríamos frente a una población prácticamente infinita porque no se sabe con exactitud la cantidad de bacterias que cuenta aquel líquido. También la población se puede clasificar como homogénea, que también se diferencia dos tipos, la homogénea y la heterogénea, que la homogénea es aquella cuyos integrantes son más similares entre sí, como por ejemplo los profesores de matemáticas en una institución. Esto facilita la recolección y el análisis de datos porque hay poca variabilidad. Por otra parte, también tenemos la población heterogénea, que como su concepto radica, es una población que está conformada por elementos diversos. Ejemplo de ella podemos mencionar los ciudadanos de un país que pueden variar en edad, ocupación, nivel educativo, entre otros. Este tipo de población requiere un diseño de muestreo más cuidadoso para representar adecuadamente su diversidad. Dicho esto también, aparte de lo que es población, tenemos también que es la muestra. Ya que sabemos el concepto y la diferenciación de la población, ahora hablemos de la diferencia entre población y muestra. Como vimos, la población es el total de grupos que queremos estudiar. Sin embargo, muchas veces no es posible estudiar a todos los integrantes, por lo que recurrimos a una muestra, un subconjunto representativo que nos permite obtener resultados generalizables con menos recursos. Ella también lleva una comparación directa. ¿Y qué podemos decir de esta? Eh, Como ejemplo de una comparación clara, la población es más costosa de estudiar, toma más tiempo y generalmente requiere más recursos. En cambio, la muestra, en cambio, permite realizar estudios más rápidos y eficientes si está bien seleccionada. Eso sí, debe ser representativa para que los resultados sean válidos. Y también tenemos el contexto de la investigación que va de la mano con la población y la muestra. Vamos a ver un ejemplo práctico. Eh, Dentro de un ejemplo concreto, supongamos que queremos estudiar los niveles de ansiedad académica en una población de una universidad pública. Pongamos que la cifra de nuestra población sería 10.000 estudiantes matriculados en esa universidad o en esa institución. Aquí procede lo que se llama selección de la muestra, pero no podemos entrevistar a todos, como bien es cierto. Entonces seleccionamos una muestra de 400 estudiantes
que esta muestra se escoge de forma aleatoria, que garantizaría que incluya estudiantes de diferentes carreras y semestres. Así que aseguramos que nuestros resultados se reflejen con precisión la realidad de la población. Pero también va otra pregunta, que por qué es importante definir la población. Si bien es cierto, definir bien la población es esencial porque delimita el alcance de la investigación. Esto evita errores metodológicos y ayuda y facilita una mejor planificación de los recursos necesarios. Sin una definición clara, los resultados podrían carecer de validez. ¿Por qué también, si esto se lleva de un proceso inadecuado, hay consecuencias tal vez de una mala decisión? Una mala definición de la población puede llevarnos a trabajar con muestras que no representan lo que queremos estudiar y eso da lugar a conclusiones erradas, sesgadas o inclusive resultados inútiles. Por eso es tan importante este paso dentro de una metodología de la investigación. Bien, para concluir, eh, como un resumen, la población es la base sobre la cual se estructura cualquier estudio de la investigación, mientras que la muestra confiable solo puede obtenerse si la población ha sido bien definida desde el inicio. También se plantean recomendaciones, eh, como lo es dedicar el tiempo a delimitar la población con claridad, asegurarnos de que la muestra elegida sea representativa y sobre todo justificar las decisiones en el marco metodológico del proyecto. Las variables. Una variable es un elemento concepto que puede cambiar o variar dentro de una investigación, que ésta se analiza para entender cómo influye en otro aspecto o cómo se relaciona con ellos. En una investigación, las variables también nos ayudan a organizar las ideas, ya que permite ver qué estamos estudiando, qué se quiere medir o analizar y qué resultados podemos obtener en esta investigación. En nuestro caso, nuestro estudio tenemos la variable independiente, que es la asunción testada, ya que se investiga si este mecanismo legal influye o favorece la seguridad jurídica. Cuando hablamos de mecanismo legal nos referimos al instrumento. Como otra variable tenemos la independiente, que es la seguridad jurídica en los procesos hereditarios, porque depende de cómo se use o aplique correctamente la asunción testada. Además, tenemos otra variable, que es la forma en que los notarios y jueces apliquen la ley, ya que eso puede mejorar o afectar el resultado esperado. Los métodos e instrumentos de investigación constituyen uno de los aspectos fundamentales que se deben considerar para recolectar la información de una investigación. Los instrumentos responden al objetivo del estudio, a los recursos con que se cuenta y al tiempo disponible para su realización. Los métodos e instrumentos son documentos, método de la observación, instrumentos para recolectar la información, cuestionario y recolección de datos. Como nuestra investigación, el tema es la sucesión testada como instrumento eficaz para garantizar los procesos hereditarios en Panamá 2024. Está basada en un modelo cualitativo. El método que hemos utilizado para avanzar en la investigación es la búsqueda de datos y modelos en diferentes páginas y revistas de teoría basadas en sucesión testada aplicada en otros países para analizar una y aplicarla en nuestro trabajo de investigación. La tabla de evaluación y análisis. Bien, es una parte del proceso de investigación, donde nos permite organizar de manera clara y ordenada los datos que hemos recolectado en nuestro estudio, lo que nos facilita así la comprensión y la posterior análisis de la misma. Básicamente es como poner un cuadro, toda la información para poder verla de forma sencilla y detectar patrones o relaciones entre las variables. Por otro lado, el análisis entonces es el proceso en el que interpretamos esos datos, le damos sentido y extraemos conclusiones que responden a nuestra pregunta de investigación. Este es un paso fundamental, porque no solo se trata de tener información, sino de entenderla y explicarla para aportar conocimientos valiosos y confiables sobre el tema que estamos estudiando. Como en nuestro caso, la finalidad principal de la tabla de evaluación y análisis es organizar e interpretar de forma clara y estructurada los elementos fundamentales que componen el estudio sobre la sucesión testada. Al ser una investigación jurídica y cualitativa, esta tabla no busca representar datos numéricos, es más como buscar la reflexión sobre cómo temas en el marco legal
los vacíos normativos, la aplicación por parte de los notarios y jueces y las teorías jurídicas que se relacionan entre sí, y con el objetivo del trabajo determinar si la sucesión testada realmente garantiza la seguridad jurídica en Panamá. Voy a hablar sobre el cronograma de actividades. El cronograma de actividades es un concepto muy utilizado en muchos países. Puede referirse a un calendario de trabajo o de actividades. El cronograma de actividad es una herramienta muy importante en la elaboración de proyectos. Puede ser impreso o digital. El cronograma incluye una lista de tareas o actividades que se dan desde su comienzo hasta su final. A continuación les voy a presentar nuestro cronograma de actividades con el tema de la sucesión testada como instrumento eficaz para garantizar los procesos sucesorios en Panamá 2024. Como punto 1 tenemos la introducción de las actividades por parte de la profesora que se dio la semana 1, el día marzo 26. 2 tenemos la presentación de los 5 posibles temas. Eso se dio la semana 2, el día 2 de abril. Ese mismo día escogimos el tema con el que vamos a trabajar, que fue los procesos hereditarios o sucesión testada. Semana 2, el día 4 de abril. Ese día nos reunimos en grupo para la recolección de datos y seguimientos del proyecto. En la semana 3, que es el 9 de abril, presentación del tema sucesión testada como instrumento eficaz para garantizar los procesos sucesorios en Panamá. Ese día se da el tema con el que vamos a trabajar o darle seguimiento a nuestro proyecto, se presentó en clase. La semana 3, que es el del 11 de abril, nos reunimos en grupo para la corrección de observaciones por parte de la profesora. En la semana 4 del 14 de abril se solicitó apoyo técnico por parte del compañero Gerald. Fue a la notaría solicitando apoyo técnico, pero se nos negó y bueno, seguimos buscando otros datos independientes. En la semana 4, el del día 16 de abril, se presenta en clase los avances o la corrección de nuestro proyecto, pero no se culminó por falta de tiempo. En la semana 5 del día 7 de mayo se recibe indicaciones por parte de la profesora para la creación de 2 videos sobre el tema. En la semana 5 del día 8 nos reunimos por vía Zoom para acordar metodología de participación en los videos. En la semana 5 del día 10, trabajo en equipo para la creación de los videos y envío de los mismos en ese mismo día. Y la semana 6 del día 14 se da la presentación en clase vía Zoom de los videos. Índice. Primer punto, población y muestra. Segundo punto, variables. Tercer punto, métodos o instrumentos de recolección de datos. Cuarto punto, plan de titulación y análisis. Quinto punto, cronograma. Sexto punto, posibles beneficiarios. Séptimo punto, tabla de contenido e índice. Octavo punto, presupuesto. Y para culminar, literatura consular. Presupuesto. Un presupuesto es un plan de las operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quiere hacer en el futuro y expresarlo en el dinero. Se utiliza para planificar el uso del dinero, controlar recursos disponibles, tomar decisiones informadas, evaluar el rendimiento económico en empresas, gobiernos o personas. Presupuesto ante el proyecto.
Puedes encontrar diversos tipos de presupuesto en un anteproyecto dependiendo de su alcance y objetivo. Los más comunes son el presupuesto general, el presupuesto de flujo de caja, el presupuesto de venta y el presupuesto de gastos. El presupuesto maestro, que abarca todos los demás, también es importante. El presupuesto general es una estimación de los ingresos y gastos totales del proyecto durante su ciclo de vida. El presupuesto de flujo de caja describe las entradas y salidas de dinero efectivo prevista, incluyendo cobros y pagos. El presupuesto de venta define las ventas esperadas durante un periodo específico, ayudando a fijar objetivos. El presupuesto de gastos detalla todos los gastos necesarios para la realización del proyecto, incluyendo tanto costos directos como indirectos. El presupuesto maestro integra todos los demás presupuestos en un plan financiero completo. El presupuesto por área. Se puede crear presupuestos especiales según las necesidades del proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Danielis Mendoza, integrante del grupo número 3, con el tema de la sucesión testada como instrumento eficaz para garantizar los procesos hereditarios en Panamá. Para poder desarrollar este trabajo, nos basamos en dos fuentes principales que consideramos que son fundamentales. La primera fue el Código Civil de la República de Panamá, el cual consultamos a través del órgano judicial, esta fuente fue muy importante porque contiene toda la normativa que regula los procesos sucesorios en Panamá, incluyendo lo relacionado con la sucesión testada, los requisitos del testamento y los derechos de los herederos. También nos ayudó a comprender cómo la ley panameña organiza los procesos hereditarios, cuando existe un testamento válido. También utilizamos la casación civil de la legislación panameña, publicado por la editorial universitaria en el año 2020. Este texto nos permitió entender el papel de la casación dentro del sistema judicial, especialmente los procesos civiles, cómo aplicarse y también los casos relacionados con sucesiones. Ambas fuentes fueron claves para sustentar nuestro análisis y asegurar que nuestro trabajo tuviera una información adecuada, actualizada y confiable. Muchas gracias.